¿Alguna vez pensaste qué rol ocupamos los estudiantes en las ciudades? Es una pregunta poco común, pero estoy seguro que todos tenemos una respuesta. Déjame contarte una experiencia para que juntos lleguemos a una conclusión. Mi nombre es Facundo, soy estudiante de Relaciones Internacionales y junto a un equipo de estudiantes de Arquitectura, Ambiente y Sociología, participamos de un proyecto para reinventar una parte de la ciudad de Buenos Aires, Balvanera Sur. Un barrio con casi 20.000 habitantes y más de 100 años de historia. Nuestro objetivo fue atender las necesidades de los vecinos y al mismo tiempo rediseñar el barrio, para que sea más ecológico y sustentable. Los pedidos de los habitantes son principalmente más espacios verdes, seguridad y oferta cultural. Desde nuestra parte, queríamos disminuir la contaminación producida principalmente por los vehículos al interior del barrio. Nuestra primera idea fue peatonalizar algunas de sus calles para que no circulen autos y así bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Pero nos dimos cuenta que eso afectaría las principales actividades económicas del barrio, que son los estacionamientos y los talleres mecánicos. Aún así, encontramos una solución: ensanchar las veredas. De esta manera, podemos reducir la cantidad de vehículos que circulan y aumentar el espacio para que la gente pueda caminar más cómoda. Los habitantes de Balvanera Sur también necesitan más espacios verdes, ya que el barrio tiene solamente una plaza. Entonces, buscábamos un lugar donde construir otra y nos encontramos con que todo el barrio estaba construido, no había espacio. O al menos eso fue lo que creímos. Después de varios recorridos, nos encontramos con un lugar ideal. Un pasaje ubicado al lado de uno de los lugares más icónicos de la zona. Y así, acá, se ubicaría la Plaza del Pasaje. Balvanera está ubicada en medio de 3 lugares muy concurridos de la ciudad: el Congreso, la autopista y una terminal de trenes. Al ser un lugar de paso, la gente no suele detenerse, generando una sensación de inseguridad, caída de la actividad comercial y hasta abandono de viviendas. Por eso, pensamos en que la solución está en hacer que Balvanera tenga calles vibrantes, llenas de vida, que inviten a todos a caminar y disfrutar del lugar. De esta manera, generando mayor actividad, mejoraríamos la sensación de seguridad. Pero, ¿cómo lo haríamos? Hace más de 100 años, Buenos Aires recibió a miles de inmigrantes que venían principalmente de España, Italia y Francia. Por eso, al caminar por Balvanera, uno puede encontrarse con arquitectura francesa, clubes asturianos y hasta una escuela vasca. Con tanta riqueza cultural, creemos que Balvanera Sur puede crecer gracias a su propia historia. También planteamos la idea de instalar paneles solares en los techos de las escuelas, autoabasteciéndolas y brindando energía no contaminante al barrio. Y para reducir aún más la contaminación, creemos que reubicando las paradas de los colectivos a las avenidas, podemos alcanzar más tranquilidad, menos tráfico y aire más limpio. Con nuestras ideas, propusimos más de 2.300 metros cuadrados de espacio verde, una plaza nueva, atendimos la cuestión de la seguridad y hasta encontramos la manera de alcanzar el desarrollo económico del barrio. Pero no vine a contarte solamente cómo reinventamos un barrio. Vine a contarte lo que aprendimos. Y es que si bien como estudiantes somos parte de la dinámica de una ciudad, usar el transporte público, movernos, asistir a clases, somos actores activos. Por eso aprendimos que tenemos la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos en el lugar en el que vivimos. Se estima que en el año 2030 y 2050, más del 70% de la población mundial va a vivir en centros urbanos. Y por eso, como estudiantes y jóvenes, tenemos la responsabilidad de pensar en un futuro sostenible. Y qué mejor que hacerlo hoy desde nuestras ciudades. Aprendimos que, con lo que estudiamos, tenemos herramientas que nos permiten mejorar la calidad de vida de la gente. Así, fue como comprendimos qué rol ocupamos los estudiantes en nuestras ciudades. Nuestro rol, mi rol y tu rol es ser parte activa de la construcción de nuestro futuro. Por eso te pregunto, ¿te animás a sumarte?